Buenos días, estamos estudiando el libro de Filipenses, capítulo 1. Estuvimos comentando la salutación, los dos primeros versículos, y hoy vamos a continuar por el versículo 3 en adelante. Lo que vamos a ver hoy es un pasaje que tenemos ahí desde el 3 hasta el 11, que es el apóstol Pablo orando por la iglesia de Filipos. Aquí nos va a hablar acerca de cómo y en qué puntos él se enfocaba orando por los cristianos allí. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de cómo él oraba, de qué era importante para él cuando intercedía por los hermanos en Filipos. Vamos a ver qué podemos aprender nosotros y cómo aplicarlo también a nuestras oraciones. Bien, pues vamos a leer desde el versículo 1 y leemos solamente hasta el 11. Y adelante. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien. Muy bien, vamos a leer una vez más los versículos 3 y 4. ¿Hilda? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Hasta ahí, bien. Bien, recordamos que Pablo está escribiendo, como decíamos hace un momento, ¿no?, a la iglesia, a los cristianos que están en esta ciudad de Filipos. Decíamos en su día, cuando hablábamos de la introducción y también el día anterior, ¿no?, que es una iglesia que surgió de uno de los viajes misioneros de Pablo. Le estuvo predicando en esta ciudad, que para él pues fue la primera ciudad, lo que diríamos, europea, ¿no?, a la que él viajó evangelizando, ¿no? Y allí pues se convirtieron un grupito de personas y luego pues la iglesia iría creciendo. Y Pablo pues continuó con su viaje y así nacieron muchas iglesias en diferentes ciudades, ¿no? Ahora, según estos dos versículos que hemos leído, el 3 y el 4, ¿diríais que Pablo tenía por hábito el orar por aquellos cristianos, aquellas iglesias que habían nacido de la predicación que él estaba realizando en sus viajes? ¿Diríais que Pablo seguía orando por ellos o...? Sí, él oraba por todos los que habían creído en el Señor. Claro. Parece importante, ¿no?, los recién convertidos, fortificarlos, pedirle al Señor que los consoliden, Claro. la raíz de ahí. Claro.
Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, ya habían pasado años desde que él estuvo allí predicando el Evangelio en Filipos, ¿no? De hecho, fijaos que en el versículo 1 habíamos leído que él escribe a los santos que están en Filipos, dice con los obispos y diáconos. Es decir, está hablando de un liderazgo ya consolidado que está allí en la iglesia, ¿no? Pastores y otros que están con un gran alto grado de responsabilidad, ¿no? En los distintos servicios, ministerios que tenía la iglesia. Y aún así vemos que después de estos años y ya habiendo pastores en la congregación, Pablo seguía orando por ellos, ¿no? Entonces diríamos que Pablo tenía ese hábito de orar por otros cristianos y lo hacía de forma constante a lo largo de los años. Diríamos que sí, ¿no? Oraba gozoso por los hermanos, pidiéndole a Dios por Pero ellos. años después, años después. Años después seguía haciéndolo, ¿no? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Fijaos que en esos dos cortos versículos tenemos 2 veces la palabra siempre, ¿no? Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ahora, si eso lo traemos a nosotros y lo queremos aplicar a nuestras vidas, quizá podríamos preguntarnos qué tan a menudo oramos nosotros por otros cristianos, ¿no? Por nuestros hermanos, por la iglesia, por nuestros compañeros en la ONG, ¿no? Nuestros compañeros en la obra de Dios, o por quizá personas nuevas a las que les estamos hablando de Jesús o les hemos hablado y se han convertido, ¿no? Es una buena reflexión para hacernos, ¿no? Vemos que el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo es que él sí que lo hacía, y lo hacía de forma constante y a lo largo de los años. Quizá lo más difícil sea eso, sea la constancia, ¿no? Porque podemos orar por alguien una vez, quizá porque sabemos que tiene algún problema o que lo está pasando mal. Podemos orar quizá de forma regular durante algunas semanas, meses, pero esa constancia mantenida a lo largo del tiempo es seguramente lo que más cuesta, ¿no? Y sin embargo vemos que es el ejemplo que el apóstol Pablo nos dejó, ¿no? Siempre... Pero tiene sentido, tiene mucho sentido. Porque creo que cuanto más sentido le encontremos, más nos va a ayudar a hacerlo. Que la persona sigue ahí, sigue necesitando, sigue... Claro. Vida, ¿no? Es decir, que necesitamos las oraciones unos de otros, ¿no? Sí. Es interesante notar que una de las características que se da de Jesús en cuanto a su ministerio que Él sigue realizando por nosotros es que Él intercede siempre por nosotros. Eso dice la Biblia de Él, ¿no? O sea que Jesús, estando ya glorificado en el cielo, ¿no? Allí en la presencia del Padre, la Biblia dice de Él que Él sigue intercediendo por nosotros. O sea, Jesús ora por nosotros. Claro, en la presencia del Padre, ¿no? Yo quiero comentar una cosa, no sé si señalar o porque no sé qué de cierto puede haber. Cuando tú has dicho que seguimos necesitando, bueno, lo he dicho yo creo, necesitando las oraciones de los demás y eso. Pero más que la persona que necesite las oraciones, es la persona que ora la que necesita orar por, creo yo. No sé. Buen punto, sí. ¿No? Las dos cosas, ¿no? Quiere decir que nadie necesita, el Señor se basta. Se basta, pero se vale de nuestra intervención, ¿no? Sí, pero somos nosotros más también los que nos valimos de nuestra intervención hacia otros, creo yo. También nos ayuda a nosotros a orar por nuestros hermanos, ¿no? ¿Diríais que orar por otros es también una muestra de amor? Amén. También, ¿no?
Bien, entonces vemos que Pablo lo hacía a menudo. Ahora, en este pasaje que vemos aquí, vemos que la forma en la que Pablo oraba por los creyentes está, podríamos decir, como basada en dos puntos principales, ¿no? Su oración constaba de dos partes principales. ¿Cuáles diríais que eran? Quizás es un poquito difícil de ver así de primeras. Agradecimiento y gozo. Ah, ¿cómo? Agradecimiento. Agradecimiento y gozo. Agradecimiento sería la primera parte, Sí. ¿no? Fijaos que el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no? Entonces tenemos dos partes principales en la oración. Una es la acción de gracias, el agradecimiento. Y si vamos al versículo 9, ¿cómo dice allí? Y esto pide en oración. Y esto pido en oración, ¿no? Y entonces a continuación va a hablar de qué era lo que él pedía por los creyentes. Entonces vemos que el cuerpo de la oración del apóstol Pablo, tal como él lo refleja aquí, constaba de esas dos partes principales. Una es agradecer y la otra es pedir, ¿no? En el 3 dice: doy gracias a mi Dios. En el 9 dice: y esto pido en oración. ¿Creéis que ambas partes son importantes? Sí. O sea, no es solo pedir, sino dar las gracias es muy importante, ¿no? De hecho, dar la gracia viene primero, ¿no? Da las gracias y pide por los hermanos, Claro. con mucho amor. Pero pedir también es importante, ¿no? Entonces él daba las gracias y pedía, ¿no? Ahora acaba de señalar un punto importante, dices con mucho amor, ¿no? ¿Dónde encontramos esto aquí en este pasaje? Que vuestro amor abunde aún más y más. Eso es lo que él pedía, ¿no? Pero ¿dónde vemos el amor del apóstol Pablo por los cristianos por los que oraba? En el versículo 8, por ejemplo, que tenemos allí. Que Dios era testigo de cómo él amaba a los hermanos. Pablo dice de sí mismo, ¿no?, que él amaba a sus hermanos, a aquellos por los que estaba orando. ¿Con qué tipo de amor? ¿Qué dice Con el allí? entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. O sea que con el propio amor de Cristo Jesús, que Pablo había conocido, era con el que él había aprendido a amar a otros, ¿no? Amar a sus hermanos. Entonces, él lo deja aquí escrito, ¿no? Dice: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Decíamos que orar por otros es también una prueba o una forma de demostrar amor por ellos, ¿no? Por otras personas, orando por ellos. Quizá es algo que nadie ve, que otros no se van a dar cuenta si uno no lo dice, ¿no? Pero es una forma de amar, ¿no? Porque estás trayendo a otras personas ante Dios. A la presencia de Dios. Claro. Porque crees que eso es lo mejor para él. Claro, como sabes, ¿no? Algo muy interesante de notar en las cartas de Pablo es que vemos reflejado su corazón paternal en la manera en la que él escribe, ¿no? Vemos que él, que había abierto muchas de estas iglesias, él escribe como un padre espiritual. Él ve a estos cristianos como hijos suyos, en el espíritu, ¿no? Entonces
entonces vemos como ese amor de padre, ¿no?, hacia aquellos hacia los que él está escribiendo. Y vemos que él oraba así de esta manera también, ¿no? Vemos que ese era su corazón, su actitud hacia los cristianos a los que escribe, ¿no? Esto es muy importante porque hemos estado hablando últimamente también de esto, ¿no? De cómo ejercer bien la labor pastoral, cómo se lidera bien en el reino de Dios, cuál es la mejor forma de ejercer la autoridad a que Jesús nos enseñó, ¿no? Y vemos que en el apóstol Pablo, en su liderazgo, en su apostolado, siempre vamos a ver esto, que todo brota de un corazón paternal, ¿no?, del amor hacia las personas a las que estaba sirviendo, a las que estaba dirigiendo, ¿no? Eso es muy importante porque si Dios nos concede influencia sobre otros, y en cierto sentido pues todos la tenemos, ¿no?, ya sea en el ámbito familiar o en el círculo de nuestros amigos, en la congregación, donde estemos, ¿no? Si tenemos influencia sobre otros o en cierto sentido pues algún tipo de liderazgo, la influencia pues siempre el liderazgo, ¿no? O si Dios nos concede una mayor responsabilidad sobre otros, pues es muy importante la forma en la que la desempeñemos, ¿no? La manera es importante para Dios. Y aquí vemos... Gracias, Emilia. Es importante tener, como dice acá, el amor de Jesucristo. Claro. Si en un hombre hay amor por otra persona, ¿cómo será el amor de Cristo? Claro. El liderazgo que Jesús nos enseña es el que surge del amor, ¿no?, del amor por otros. Entonces, un pastor o dirigente en la congregación, líder, como queramos llamarlo, ¿no?, que no siente ese amor por sus hermanos, quizá pues es todo más como un jefe de empresa, ¿no?, y no cruza esa barrera, ¿no?, se mantiene en esa posición fría y más es como dar órdenes como alguien dirige una empresa y poco más, ¿no? Y no puede tomar esa posición de padre, por decirlo así, ¿no? Entonces no corresponde del todo con el tipo de liderazgo que Jesús nos enseñó. Y aquí vemos al apóstol Pablo, y lo vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 8, pero es algo muy característico de sus cartas, que vemos cómo él escribe como apóstol, que era pues autoridad en la iglesia, pero escribe también como padre. Amén. Entonces lo tenemos así también en este versículo, ¿no? Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hay algo muy interesante sobre esto si hacemos un pequeño salto a 1 de Corintios. Primera, me parece que es segunda. A ver, un momento. En medio, entre primera y segunda. Buenos días. ¿Dónde, Cristian? La izquierda se junta y
Sí, en 2 de Corintios, capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. La carta que escribe el apóstol Pablo ahora a la iglesia que estaba en Corinto, ¿no? Fijaos en los versículos 14 y 15. Joana, ¿quieres tú leerlos? He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Uno de los propósitos al escribir esta carta del apóstol Pablo era denunciar a los falsos apóstoles que se habían introducido allí en la iglesia de Corinto, y una de lo que hacían estos falsos apóstoles era atacar el apostolado de Pablo, decir que él era un falso apóstol, y estos falsos apóstoles iban mucho en esta línea de sacar dinero, ¿no?, de la iglesia. Entonces cuando estudiamos esta carta, vemos que el apóstol Pablo, además de denunciar a estos hombres y tal, aquí vamos a ver cómo él dice que, oye, yo no estoy buscando lo que vosotros tenéis, ¿no?, sino os busco a vosotros, ¿no? Vemos cómo ese interés sincero en este caso, pues él se pone como un padre con sus hijos, ¿no? Dice, porque son los padres los que deben atesorar para sus hijos. Y fijaos el 15, ¿no? Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Porque algunos allí en la iglesia pues estaban como cambiando su forma de pensar en cuanto al apóstol Pablo, porque se estaban dejando influenciar para mal por estos falsos apóstoles, ¿no? Pero fijaos, tenemos aquí un ejemplo de cómo decíamos, ¿no?, que cómo el apóstol Pablo escribe desde ese corazón paternal, ¿no?, cómo él veía a la iglesia, a los cristianos. En el capítulo anterior, en el 11, ahí de 2 de Corintios, fijaos por ejemplo en los versículos 28 y 29. Wilson, ¿quieres leerlo? Y en ellos nada. En el 11, capítulo 11. ¿De Corintios? Sí, 2 de Corintios. Versículo 28 y 29. 28 y 29 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Otro ejemplo de esto, ¿no? Bien, pues vamos a volver allí donde estamos, a Filipenses. Seguimos en el capítulo 1. Entonces estamos aprendiendo de la forma en la que el apóstol Pablo oraba, ¿no? Lo primero que hemos visto es que era algo que él hacía a menudo, de forma constante.
a lo largo del tiempo, de los años, él había adquirido este hábito de orar por otros, ¿no? Y lo hacía de manera regular. Lo siguiente que hemos visto es que hay dos partes principales en su oración. La primera es la gratitud, dar gracias, y la segunda es pedir por otros, ¿no? Y lo tercero que observamos aquí de lo que estábamos hablando es que él lo hacía desde el amor, ¿no? Es su amor por los hermanos lo que le movía a orar por ellos. Lo hacía desde un corazón paternal, ¿no? Aunque pasaba el tiempo, él seguía orando por los hermanos para que no pierdan la salvación. Uh-huh. Ajá. Bien, vamos a ver por qué da gracias él. Estamos ahí en los versículos. Bienvenida. Bienvenida. Toma asiento. Bienvenida. Bienvenidos. Bien, vamos a leer una vez más los versículos 3, 4 y vamos a leer también el 5. Versículos 3 al 5. Amén. ¿Quieres tú, Facundo, leerlo? Wilson. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ajá. Entonces, ¿cuál diríais que era el motivo principal por el que el apóstol Pablo daba las gracias por la iglesia? O sea, ¿por qué? Para que las creyentes sigan en comunión con el Señor. Él oraba. Sí, pero no está aquí pidiendo, está dando gracias. Dando gracias. ¿De qué daba gracias? Yo imagino que, como dice, por vosotros, por el hecho de que hubieran venido a Cristo, de que hubieran conocido de Cristo, que hubieran... Ajá. Porque claro, él había predicado hace unos años, y bueno, unos vinieron, unos quisieron creer y otros no. Pero esto sí. Ese parece que es el motivo principal que vemos aquí, ¿no? Por el avance. Dar gracias Dice- de que ellos... Fijaos en el 5, ¿no? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces el apóstol Pablo está dando gracias principalmente por dos cosas. Una es porque estas personas se convirtieron al escuchar el Evangelio, ¿no? Por eso dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Y la siguiente es porque han perseverado, ¿no? Dice, desde el primer día hasta ahora. Se han mantenido fieles a Jesús al pasar de los años, aun teniendo en cuenta las circunstancias más adversas, como por ejemplo la persecución y todo tipo de problemas que encontramos también en la vida cristiana, ¿no? Pero habían perseverado. Entonces, la razón principal por la que él está dando gracias es por su conversión y por su perseverancia, ¿no? Fijaos cómo lo veía el apóstol Pablo. ¿Qué cosas eran importantes para él? Pues él da gracias a Dios por este motivo, ¿no? Es que imaginaos la satisfacción, lo contento de que dé fruto, porque sabemos con qué esfuerzo. Con la Pero persecución que había en esa época contra ellos. Era muy fuerte. Y fijaos que él lo dice, como dice Cari, ¿no? Dice con gozo en el 4, ¿no? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Habíamos dicho cuando estuvimos en la introducción de esta carta que esta es llamada la carta del gozo, ¿os acordáis? La carta de la alegría. ¿Por qué? Porque de todas las cartas del Nuevo Testamento,
en esta es en la que más veces aparece la palabra gozo o sus derivados, ¿no? También veíamos que el contraste entre esto y las circunstancias en las que el apóstol Pablo escribe esta carta, porque él estaba en prisión. Cuando está escribiendo, había sido encarcelado por predicar el Evangelio. Entonces, claro, uno podría preguntarse cómo es posible que la carta de la alegría sea una escrita desde la prisión, ¿no? Tiene mucha más autoridad, Pablo, al hablar de alegría en estas circunstancias, ¿no? Lo que le provocaba a él. Entonces vemos que uno de los motivos de su alegría, aun estando en prisión, ¿era cuál? Era pensar en sus hermanos, en este caso de Filipos, y cómo ellos se habían convertido al escuchar el Evangelio y se mantenían fieles a Jesús. Entonces, en la prisión él se acordaba de ellos, oraba por ellos, y esto para él era un motivo de alegría, ¿no? Vamos a ver que hay otros motivos de alegría que vamos a ir estudiando en la medida en la que avancemos en esta carta. Pero vemos que a él le ocasionaba este gozo el acordarse de sus hermanos, de cómo se habían convertido y se mantenían fieles a Jesús, ¿no? Bien, entonces vemos que él daba las gracias por esto. Ahora, el versículo 6 es un versículo muy importante, muy conocido también, de Filipenses. ¿Quieres leerlo, Nancy? Estando persuadido. Sí, versículo 6 de Filipenses 1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Pablo, que oraba por los hermanos, daba las gracias por ello, aquí escribe algo una convicción profunda que él tenía, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué estaba seguro él? Que el Señor Jesús los iba a perfeccionar en la obra de Dios. Es decir, que no solamente él agradece la fidelidad de los hermanos hacia Cristo, sino que él resalta la fidelidad de Dios hacia los hermanos. Dice que él estaba convencido de que aquel que los llamó y comenzó su buena obra en ellos, la iba a concluir, ¿no? La iba a perfeccionar. Dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la vida cristiana no es solamente la persona que responde al llamado de Dios, se convierte, decimos, ¿no? Porque escucha el Evangelio, escucha que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido y que pagó por nuestros pecados en la cruz y que ha resucitado y nos ha llamado a una nueva vida. Entonces respondemos y con fe y estamos dispuestos a seguirle, a empezar una nueva vida con Él, ¿no? Eso es la conversión. Entonces la vida cristiana no es solamente responder a su llamado, sino es Dios mismo que se dispone a hacer su obra en nosotros, su obra de transformación. Dios se ha propuesto transformar a todos los que responden al Evangelio, transformarnos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y eso tiene mucho que ver con moldear nuestro carácter, con cambiarnos, hacernos como Jesús, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, nuestras actitudes, nuestro carácter, ¿no? Hablamos del fruto del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo tenía esta profunda convicción, que Dios es fiel y que aquellos que responden a su llamado y que están dispuestos a perseverar,
Dios va a ser fiel en concluir su obra en cada uno de sus hijos, en transformarnos a la imagen de Jesús. Ahora, ¿cuál es el día de Jesucristo? Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor nos recoja. Exactamente. Es su regreso, ¿no? En otras palabras, es el tiempo que tengamos aquí en la tierra, ¿no? Ya sea que Él regrese y estemos aún en vida, o que nos vayamos antes, porque si no, cuando nos vayamos de aquí, cuando muramos, ese es el día de Jesucristo para nosotros, ¿no? Ahí será nuestro encuentro con Él, ¿no? Amén. Cuando partamos de este mundo, de una manera u otra. Entonces, el tiempo que tenemos aquí en la tierra es el que Dios va a utilizar para no solamente empezar su obra en nosotros, que lo ha hecho el día en el que hemos respondido a su llamado, sino también para realizarla hasta el fin, ¿no? Perfeccionarla. Estoy pensando en algo que igual nos saca un poco del tema. La importancia del carácter. Porque aparte de que para aceptar a Cristo, pues eso, hay que creer en Él, es importante, lo digo de cara a los padres, abuelos, etc. La importancia del carácter de los niños, para ser formales, se diría, por lo menos. Otra cosa es que después se den otras circunstancias para creer en Él. Pero por lo menos tiene que ser que quieras devolverle, que quieras que valores mucho lo que el Señor ha hecho para ti, por ti, ¿me entiendes? El que te ha dado la vida, no sé, de todo. Yo veo mucho la importancia del carácter. El carácter es fundamental, claro. Fijaos, el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí vemos de nuevo eso, ¿no? Cómo el apóstol Pablo en su prisión se acordaba de los cristianos en Filipos, oraba por ellos, los consideraba hermanos que participaban con él de la gracia, ¿no? Es decir, que también habían recibido la gracia de Dios, así como la recibió el apóstol Pablo. Se habían convertido, ¿no? Y fijaos de nuevo en esta expresión, ¿no? Por cuanto os tengo en el corazón. Y el versículo 8 que habíamos leído antes es cuando vemos esto de cómo los amaba con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces fijaos, estamos aprendiendo de la forma en la que oraba el apóstol Pablo, de qué era lo importante para él. Y esto puede servirnos a nosotros también, ¿no? Cuando oramos por otros, quizá podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo orar? ¿Por qué cosas pedir, ¿no? O agradecer por otros. Pues aquí vemos aquellos puntos que eran realmente importantes para el apóstol Pablo, ¿no? Pasamos ahora a esta segunda parte de la oración, que es el pedir, que tenemos en los versículos 9 al 11, y vamos a ver qué cosas eran aquellas que pedía el apóstol Pablo en oración para los cristianos de Filipos, para la iglesia, para sus hermanos. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo le pedía a Dios para ellos, ¿no? Bien, estamos en el versículo 9, vamos a leer versículos 9 al 11. Joana, ¿quieres leerlos? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, estos 3 versículos, aunque es un trocito corto, contiene mucho. Vamos a leer de nuevo el 9. ¿Joana? Y esto pido en oración, que vuestro amor
abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos aquí en cuanto a lo que el apóstol Pablo pide por los cristianos, por la iglesia? Que su amor abunde aún más y más. Fijaros eso, la metáfora, que el amor abunde en ciencia, en fe. Finalmente. Entonces, ¿qué era importante para el apóstol Pablo, no? Podemos intentar ponernos en su piel, ¿no? Él está allí en la cárcel y está acordándose de los cristianos de Filipos. Vamos a ver en la medida en la que avancemos en la carta que había venido alguien de la iglesia de Filipos a visitar a Pablo en la cárcel y a traerle una ofrenda para ayudarle en sus necesidades de parte de la iglesia, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más adelante aquí en esta carta. Y entonces el apóstol Pablo pues escribe esta carta y se la pasa a esta persona que ha venido de la iglesia, a un tal Epafrodito, para que la lleve a la iglesia, ¿no? Entonces podemos pensar, ¿no? El apóstol Pablo allí en la cárcel acordándose de sus hermanos en esa ciudad, orando por ellos, dando gracias porque ellos pues se habían convertido cuando habían escuchado el Evangelio, porque se mantenían fieles, y ahora va a pedir por ellos. Y vemos que lo primero que pide es que su amor crezca aún más y más, ¿no? Entonces vemos que era lo importante para él, ¿no? Lo primero que nos habla es de su amor. Es muy interesante que en estos versículos que hemos leído no hay ninguna petición enfocada en lo material, ni una, ¿no? El amor por los hermanos, por la iglesia. Amor, ciencia y conocimiento. No les está pidiendo que sus negocios prosperen, que puedan tener, yo qué sé, más dinero para bendecir a más gente, o que puedan tener más de esto, de aquello, ¿no? Sino que todo lo que vemos que él pide está centrado en su carácter, en lo espiritual, en conocer más de Dios. Entonces lo primero que pide por ellos es que su amor crezca, ¿no? Su amor abunde aún más y más, y añade algo, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en el 9? En ciencia y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia es la misma, o un sinónimo de conocimiento, ¿no? No es la ciencia como nosotros podamos pensar en nuestros días, ¿no? Cuando hablamos de ciencia. Está hablando de conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento es este? Espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios y de su voluntad. El conocimiento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que es el que Pablo les había transmitido cuando estuvo con ellos y a través de sus cartas, ¿no? ¿En qué sentido creéis que conocer más a Dios va a hacer que nuestro amor crezca? ¿Creéis que es algo que está relacionado? Claro, porque conocer más, nosotros amamos más al Señor, por lo que Él hizo por nosotros, a dar su vida, para que nosotros podamos tener también vida. ¿Amamos más al Señor y a otros? También, ¿no? para que otros puedan también ser salvos. ¿Y a los que ya son salvos? Seguir orando por ellos, que conozcan más. Porque Dios es amor. Como dice exactamente. Dios es amor. Dios es amor, ahí está toda la palabra en conclusión. Dios es amor, entonces Él nos brinda que nosotros también, entre nosotros los hermanos, expresemos lo mismo que Él expresa. Exactamente, Dios es amor. Entonces, conocer más a Dios implica también amar más, ¿no? Debería, por lo menos, ¿no? Cuanto más cerca caminemos de Jesús, más amor vamos a tener por otros. Cuanto menos amemos a otros, seguramente es porque más lejos estamos caminando de Jesús, ¿no? Es un cambio que viene, tarde o temprano, ese cambio se produce en nosotros.
caminar cerca de Dios, conocerlo a Él, produce una transformación en nosotros, ¿no? Nos llena de amor por otros. Entonces, el amor a otros está arraigado en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra. Entonces, eso es lo primero que el apóstol Pablo pide por la Iglesia, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, ¿qué es lo siguiente que pide? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor. Otro resultado directo del conocimiento de Dios o del conocimiento de la palabra de Dios es que nos da discernimiento. Nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, y entre lo bueno y lo más bueno, o lo mejor, ¿no? Conocer la palabra de Dios, conocer su voluntad, nos ayuda a tomar buenas decisiones, porque podemos distinguir entre lo uno y lo otro, entre lo malo y lo bueno, entre lo bueno y lo mejor. Entonces no solamente les pide pide el apóstol Pablo a Dios por la Iglesia que abunde aún más en amor y en el conocimiento de Él y de su palabra, lo cual parece que para el apóstol Pablo era lo más importante, sino también la consecuencia directa de ese conocimiento, que tengan ese discernimiento que les va a llevar a aprobar lo mejor. Con mucha sinceridad, ser sincero. Ese es el siguiente punto, ¿no? Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Fijaos que otra vez tenemos aquí el día de Cristo. En el versículo 6 lo habíamos leído, ¿no? Dice que Dios perfeccionará su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y otra vez lo encontramos aquí, para el día de Cristo. Entonces las oraciones del apóstol Pablo también iban enfocadas en ese día de encuentro con Jesús, ¿no? Fijaos que así como estudiábamos en Primera de Pedro, vemos que él nos presentaba la vida cristiana como un viaje en la tierra, como algo temporal, ¿no? Lo importante viene cuando nos encontremos con Jesús en ese día, ¿no? Donde tengamos que responder ante Él, y allí pues seremos recompensados o quizá pues seremos avergonzados, ¿no? Entonces Pablo tiene esto en mente. Él está orando por la Iglesia y él tiene presente ese día final, la meta, ¿no? Ese día de encuentro con Jesús. Él quiere preparar a la Iglesia para ese día. En otra de sus cartas él escribe de esa manera, ¿no? Diciendo que él todo lo que hace es para presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Aquellos a los que él les había predicado y les estaba enseñando, es para ayudarlos a estar preparados para ese día. Es para colaborar con Dios en la transformación del creyente a la imagen de Cristo. Entonces vemos que él ora con esto en mente. Él les escribe con esto en mente. Él les enseñaba la palabra con esto en mente. Es que tengo que prepararlos, ayudarles en su crecimiento para ese día, el día del encuentro con Jesús. Claro. Como una prueba. Aquí dice para que sean irreprensibles. Es decir, para que cuando se encuentren con Jesús en ese día, no haya nada de lo que Jesús tenga que reprenderlos. Esa obra de Dios en ellos haya sido completada, ¿no? Y no haya nada de lo que tengan que ser reprendidos, ¿no? Por lo que tengan que ser reprendidos. Entonces dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Fijaos que
distinta la forma en la que oraba el apóstol Pablo de la que quizá nosotros podamos orar, ¿no? Por otros hermanos, ¿no? Ajá. ¿Cuáles eran las cosas que realmente él consideraba importantes, ¿no? Uh-huh. Amén. Entonces, para que seáis sinceros, ¿no? Es decir, que no caigan en la hipocresía, su fidelidad se mantenga hasta el fin, ¿no? E irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11. ¿Hilda? Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, lo último que pide el apóstol Pablo por los cristianos de Filipos, ¿qué es? Versículo 11. Que tengan fruto y sean justos. Que sean justos ellos, ¿no? Para llevar fruto justo. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. Una forma de entender esto es que, fijaos que en lo anterior, en el versículo 10, o sea, que sean irreprensibles para el día de Cristo, aquí está hablando de la obra que Dios hace en el creyente, ¿no? O sea, la transformación que produce en nosotros, en nuestro carácter, para que cuando nos presentemos ante Dios ese día, pues no haya nada de lo que reprendernos, ¿no? Pero en el versículo siguiente está hablando de la obra que Dios hace ya no en nosotros, sino por medio de nosotros. Está hablando de nuestro servicio a Dios. Es que en ese día podamos presentarle a Dios también el fruto de haberle servido aquí en la tierra y lo que Dios haya podido hacer por medio de nosotros. Ya sea en la predicación del Evangelio, ya sea en el cuidado de otros, de los hermanos que Dios haya puesto en nuestra vida, ya sea en cualquier tipo de responsabilidad que Dios nos haya dado, ¿no? Cualquier tipo de servicio que podamos realizar para Dios, ¿cuál es el resultado de eso? ¿No? El resultado de ese servicio, pues, es como ese fruto que podemos presentarle a Dios cuando estemos en su presencia. Lo que Dios haya podido hacer por medio de nosotros, porque hemos respondido no solo a su llamado por medio del Evangelio para empezar una nueva vida con Él, sino también hemos respondido a su llamado al servicio, a servirle, Que ¿no? ponen frutos de justicia. Frutos de justicia. ¿Por qué pone eso? Pues, ¿qué pensáis? ¿Por qué pone...? Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Ajá. ¿Por qué son frutos de justicia? Por ser justos. Que sean justos ellos. O sea, ellos, nosotros. O sea, que andemos conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. A como Él manda. Porque si Cristo nos cambia, tenemos que dar frutos como el Señor quiere. Cuando hablamos de justicia para Dios, estamos hablando de su voluntad, ¿no? Una persona justa a los ojos de Dios es una persona que hace su voluntad, ¿no? Que vive en obediencia a Él, ¿no? Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios por medio del servicio, pues eso va a producir un fruto, ¿no? Fruto de justicia. Nuestro servicio a Dios. Otra forma también de ver esto es relacionándola con el versículo 10, ¿no? Con la obra que Dios hace en nosotros, ¿no? También allí se produce un fruto de justicia en nosotros, en la transformación que Dios hace en nosotros, ¿no? Viendo esto de irreprensibles para el día de Cristo, es como un fruto interno
que podamos ese día presentarle a Dios, ¿no? Está el fruto interno y el fruto externo. El interno por la obra que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra transformación, el cambio en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar. Y está el fruto externo en lo que hayamos podido hacer nosotros para Dios por su gracia, ¿no? En nuestro servicio a Él. Ambos son frutos de justicia, ¿no? Es haciendo la voluntad de Dios que finalmente se va a producir este fruto. Para glorificar a Dios por nuestra vida. Eso es muy importante, para glorificar a Dios. Fijaos que así termina el versículo 11. Dice, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Todo lo que hacemos siempre debería de tener esta meta, que es glorificar a Dios, es darle gloria a Dios. Si lo hacemos para nuestra propia gloria, para levantar nuestro propio nombre, en lugar de para levantar el nombre de Jesucristo, entonces ya deja de ser un servicio a Dios para volverse un servicio a nosotros mismos, ¿no? Ya deja de ser servir a otros para convertirse en valerse de otros para el propio servicio de uno, ¿no? Para servirse a uno mismo, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande. Entonces todo lo que hagamos, eso lo podemos traer aquí a nosotros, a la ONG, ¿no? El servicio que realicemos debe de ser para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Tengo una pregunta dentro de nuestro servicio. ¿Está mal persuadir la sinceridad? Persuadir la sinceridad, ¿a qué te refieres? Si la otra persona se siente lastimada con nuestra sinceridad, ¿está mal evitarla? ¿No ser sincero? Sí. Pues yo diría que a modo general siempre debemos ser sinceros, ¿no? Ahora, si pensamos en algún caso muy específico, como por ejemplo lo típico, ¿no? Quizás es una tontería, pero yo qué sé, tu mujer te pregunta, oye, ¿me queda bien este vestido? ¿Me ves guapa, no? Pues claro, no le vas a decir que no nunca, ¿no? No sé si eso lo creo. Pero quizás claro. Pero quizás esto es una... También que la forma que uno lo dice, cómo dice las cosas. La actitud. Claro. Que queda hermoso. O sea, ser sincero, como dice, o sea, lo que estaba preguntando Facundo, ser sincero, pero la forma, o sea, las palabras que uno usa, porque a veces puede uno herir. ¿Tú estabas pensando en algún ejemplo, Facundo? Sí. No, en general. Es que claro, tú puedes ser sincero con una persona haciéndole daño, oye, es que tú esto y esto y esto. Entonces, tú tienes que ser sincero para mejorar a esa persona, ¿no? Con amor, ¿no? Claro. Sí, la forma es muy importante, exactamente. Claro. Esto está mal hecho. La manera de... Porque Sí. mientes. Claro, la forma de decirle o expresarse a la persona. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que la otra persona esté haciendo lo contrario a lo sincero. Claro. Entonces, en la forma en que tú le digas, puede herirlo. Hay formas, a veces actuamos de forma dura, pero no es lo Puede no herirse, Exacto. podemos no herirlo. Y como hay una manera, debemos buscarla, porque está por encima, yo creo que está por encima. El no herir a esa persona por encima de la sinceridad. No hace falta tampoco no ser sincero. Hay un versículo en la Biblia, un proverbio que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Claro. Sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Nancy, o sea, es buscar la manera, la forma, porque tenemos que tener claro que no todas las personas pueden aceptar la manera que nosotros podemos decirle las cosas. Hay personas que son más sensibles y nosotros tenemos que entender que esa persona es un ser humano. Si es, por ejemplo, el caso de gente que profesa nuestra propia fe, es una persona que Cristo dio su vida por ellos. Y tú tienes que tener mucho tacto, mucha sensibilidad. Entonces aquí no es la manera, no es que yo soy así, porque tú no te puedes decir eso. Yo se lo digo porque me gustó eso del versículo y lo tengo aquí resaltado. El que empezó la buena obra, la perfeccionará. Dios siempre ha querido quitarnos cosas y perfeccionarnos.
El otro problema está en que nosotros no nos dejemos que Él nos vaya perfeccionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la manera más adecuada, como dice la hermana Nancy y resalta ya Cari, de decir las cosas, porque nosotros, dice que el poder de la vida está en nuestros labios, podemos matar a una persona espiritualmente con lo que nosotros digamos. Entonces la forma de decir, de hablar con alguien es muy importante, ¿no? Ahora, no decir algo que vemos o sabemos de otra persona no significa no ser sincero, ¿no? No porque veamos a nuestro hermano cometiendo un error significa que necesariamente tengamos que decírselo. Eso también es importante. Aquí entra ya lo que diríamos la sabiduría, ¿no? Hay momento para hablar, hay momento para callar. Sí. ¿No? A veces uno, por lo menos pasa más que con personas mayores, ¿no? Que tú es mejor callar porque te pones a corregir y vas a decir piedra, más piedra, no te va a dar la razón. No hablo con todo, o se va a sentir atacado, de pronto en un momento adecuado, más privado, así que esté más relajado, se puede. Pero si te pones ahí, vas a salir herido de pronto. Una base también es la oración, ¿no? Ponerlo en oración, hablar con el Señor y el Señor te pondrá o te quitará eso te ayudará, ¿no? Te guiará a saber si es mejor hablarle o mejor callar. Ponerlo en oración primero antes de actuar, ¿no? Que a veces nos desfasamos, que lo vemos tan claro que vamos ahí como toros, pero luego no era así. Ya. Muy bien, bueno, pues tenemos que parar aquí.